Mamá, necesito que me transfieras 2.000 euros. Hoy mismo. No tengo tiempo para explicaciones. La voz de mi hija atravesó el teléfono como un cuchillo frío, sin un hola, sin preguntar cómo estaba, sin el más mínimo afecto en sus palabras. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Carmen Esperanza Vidal. Tengo 68 años. Y vivo en un pequeño apartamento en el barrio de Lavapiés, Madrid. Mis manos, marcadas por décadas de trabajo como costurera, temblaron al sostener el teléfono esa mañana de octubre. Llevaba puesta mi bata azul de topos blancos, la misma que uso desde hace 5 años porque no me alcanza para comprar una nueva. Mis pantuflas de felpa gris están gastadas en los talones, pero me dan calor en este piso que se enfría demasiado pronto cuando llega el otoño. La luz del sol se filtraba débilmente por las cortinas descoloridas de mi salón, iluminando las fotos enmarcadas que cubren la mesa auxiliar. Lucía en su primera comunión, Lucía graduándose de la universidad, Lucía en su boda en Barcelona, Lucía con mis nietos. En todas las imágenes, ella sonríe radiante. Yo siempre estoy en segundo plano, sosteniendo su bolso o arreglándole el vestido. Esa mañana había empezado como todas, desayunando pan tostado con un chorrito de aceite porque la mantequilla cuesta demasiado, tomando mi café rebajado con achicoria para que me dure más el paquete, revisando las facturas acumuladas en la mesa de la cocina. La pensión de viudedad me da 734 euros al mes. El alquiler son 580. La luz, el gas, la comida, los medicamentos para la artritis. Siempre faltan euros para llegar a fin de mes. ¿2.000 euros, Lucía? Hija, pero si yo no tengo ni para... Mi voz se quebró antes de terminar la frase. ¡Ay, mamá! Siempre lo mismo. Mira, es que Lucas perdió el trabajo y necesitamos pagar la hipoteca de la casa antes del viernes o nos embargan. Ya he pedido a todo el mundo. Solo me quedas tú. Solo me quedas tú. Como si fuera su último recurso. Su plan Z. Es que, hija, sabes que yo vivo con la pensión de tu padre, y este mes ya tuve que pagar la operación del ojo y... Mamá, basta. ¿Sabes qué? Si no puedes ayudarme cuando realmente te necesito, entonces no sé para qué sirves. Mis suegros sí que entienden las prioridades. El teléfono se cortó con un sonido seco. Me quedé allí parada, en medio de mi pequeña cocina, con el auricular en la mano y el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto. Las palabras de Lucía resonaban en mi cabeza como un eco cruel. No sé para qué sirves. 42 años criándola sola después de que su padre muriera en aquel accidente de tráfico. 42 años limpiando casas ajenas para pagarle el colegio privado, la academia de inglés, la universidad. 42 años durmiendo en sofás cuando ella necesitaba mi habitación para estudiar, comiendo las sobras de su plato porque así rendía más la comida. Y ahora, a los 68 años, descubría que solo servía para transferir dinero. Me senté en la única silla que no cruje de mi cocina y miré por la ventana hacia el patio interior del edificio. La señora Mercedes colgaba la colada mientras cantaba una copla bajito. El señor Antonio regaba sus geranios con la paciencia de quien tiene todo el tiempo del mundo. Vida normal, gente normal viviendo días normales. Yo llevaba 3 meses sin comprarme ropa. 6 meses usando el mismo champú barato que me irrita el cuero cabelludo. 1 año entero sin ir a la peluquería, cortándome el pelo yo misma frente al espejo del baño con unas tijeras oxidadas. Pero a Lucía le había enviado 500 euros en agosto, para los libros del colegio de los niños. 300 euros en septiembre, porque se le rompió la lavadora. 150 euros en julio, para la excursión de Pablo al campamento. Siempre había algo. Siempre era urgente. Siempre era la última vez. Abrí la lata de galletas María donde guardo los pocos billetes de emergencia que logro ahorrar. Quedaban 340 euros. Mi colchón de seguridad por si me enfermo, por si se rompe algo en casa, por si ocurre una catástrofe. ¿Y si se los mandaba? ¿Y si hacía un último esfuerzo? Pero entonces recordé su tono.
su frialdad, su prisa por colgar cuando no obtuvo lo que quería. No era la primera vez. Era solo la primera vez que me dolía tanto admitirlo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta las 4 de la madrugada, dándole vueltas a las palabras de Lucía, sintiéndolas clavarse más profundo en mi pecho cada vez que las recordaba. No sé para qué sirves. Me levanté con el primer rayo de sol que se colaba por las persianas y fui directamente al armario de mi habitación. Allí, en el estante más alto, detrás de las mantas de invierno que huelen a lavanda y naftalina, guardo una caja de zapatos vieja. Una caja que Lucía nunca ha visto, que nunca le he mencionado, pero que contiene 27 años de mi vida como madre. La bajé con cuidado, mis articulaciones protestando por el esfuerzo. Mis dedos, hinchados por la artritis, lucharon con la tapa hasta que finalmente cedió. Y ahí estaba todo. Mi museo personal de sacrificios silenciosos. Recibos del Corte Inglés donde le compré su primera mochila escolar. 127 euros que tardé 3 meses en pagar a plazos. Facturas de la Academia Cambridge, donde estudió inglés durante 5 años. 250 euros mensuales que yo conseguía trabajando los fines de semana limpiando oficinas mientras mis amigas descansaban. Recibos de transferencias bancarias a Barcelona, donde estudió economías. 800 euros cada mes durante 4 años. Yo comía lentejas 6 días a la semana para poder mandárselos. Cuando ella me llamaba quejándose de la comida del comedor universitario, yo le enviaba 50 euros extra para que te compres algo rico, hija. Cartas del banco confirmando los préstamos que pedí para pagarle el máster. 12.000 euros que aún estoy pagando. Cuando el director del banco me preguntó para qué necesitaba el dinero, le dije con orgullo, para el futuro de mi hija. Él sonrió y me hizo firmar papeles que yo apenas entendía, pero que significaban trabajar 2 años más de lo que había planeado antes de jubilarme. Facturas de Zara, Mango, el Corte Inglés. Ropa que yo le enviaba porque, mamá, aquí en Barcelona necesito vestirme bien para las entrevistas de trabajo. Mientras yo seguía usando el mismo abrigo negro de hace 10 años, remendado en los codos, con botones que había cosido yo misma. Guías de teléfono antiguas donde había marcado con rojo los números de las casas donde trabajaba limpiando. La señora Pilar de Salamanca. Don José de Chamberí. La familia Rodríguez de las Rosas. Todas las mañanas de sábado y domingo durante 15 años. Mientras Lucía dormía hasta mediodía en su piso compartido de estudiante. Me senté en el suelo de mi habitación, con la caja abierta entre las piernas, y empecé a hacer cuentas en el reverso de un sobre viejo. Mi letra temblorosa iba sumando cifras que nunca había calculado juntas. Universidad, 812 que es 4 años. 38.400 euros. Máster, 12.000 euros. Academia de Idiomas, 250 que es 12 que es 5 años. 15.000 euros. Ropa y gastos personales, aproximadamente 200 euros al mes durante 10 años. Course, 24.000 euros. Viajes de visita, 300 euros cada 2 meses durante 8 años. Corsa 14.400 euros. Emergencias, regalos, caprichos varios. Al menos 15.000 euros. El total me dejó sin respiración. Más de 118.000 euros. 118.000 euros que había conseguido limpiando retretes ajenos, planchando camisas de ejecutivos, fregando suelos de oficinas vacías. Dinero ganado con mis rodillas doloridas, con mis manos agrietadas por la lejía, con mis sábados y domingos robados a mi descanso. Y todo para que ahora mi hija me dijera que no sabía para qué servía. Recordé el día que Lucía se graduó en la Universidad Pompeu Fabra. Yo había ahorrado durante 8 meses para poder viajar a Barcelona y verla recibir su título. Me compré un vestido en el Mercadillo del Rastro, azul marino con florecitas blancas, y me hice un moño bajo para verme más elegante. Cuando llegué a la ceremonia, busqué a Lucía entre todos los graduados. La vi radiante, preciosa, hablando con sus compañeros de clase. Me acerqué con mi cámara de fotos desechable, emocionada de capturar ese momento que habíamos construido juntas con tanto esfuerzo. «Mamá, ¿qué haces aquí?», me dijo, y su tono no era de alegría. Era de... ¿vergüenza? «Hija, vine a verte graduar. Es el día más importante de tu vida. Es que no sabía que ibas a venir. Mis amigos ya tenían planes y no me invitó a cenar con ellos.
No me presentó como mi madre, la que hizo posible todo esto. No me incluyó en las fotos grupales. Me quedé sola en un hotel barato cerca de la estación de Sands, comiendo un bocadillo de jamón serrano mientras veía en la televisión una película que no logré seguir porque tenía los ojos llenos de lágrimas. Al día siguiente, antes de tomar el tren de vuelta a Madrid, le dejé un sobre con 500 euros en recepción de su residencia. Para que celebres como te mereces, escribí en una nota. Ahora, sentada en el suelo de mi habitación a los 68 años, con todas las pruebas de mi amor incondicional esparcidas a mi alrededor, me preguntaba si alguna vez había sido suficiente para ella, si alguna vez había merecido un «gracias, mamá», si alguna vez había sido algo más que un cajero automático con forma de madre. Guardé todos los papeles de nuevo en la caja, pero esta vez los ordené cronológicamente, como si fuera el archivo de una empresa que había quebrado sin que nadie se diera cuenta. Una empresa llamada Amor de Madre, S.L., que había operado durante 27 años con pérdidas constantes y sin un solo dividendo de cariño. Mientras cerraba la caja, sonó mi teléfono móvil. Era un mensaje de WhatsApp de Lucía. «Mamá, se me olvidó decirte. Necesito también 300 euros para la matrícula del fútbol de Pablo. Es urgente. Mándamelos mañana a primera hora. Ni un por favor. Ni un si puedes. Ni un siento haberte hablado mal ayer. Solo una orden más». Miré el mensaje durante 5 minutos completos. Luego, por primera vez en 27 años, hice algo que nunca había hecho. No respondí inmediatamente. Y esa pequeña rebeldía se sintió como el primer respiro profundo después de años conteniendo el aliento. 3 días pasaron sin que respondiera el mensaje de Lucía. 3 días en los que cada vez que miraba mi teléfono sentía una mezcla extraña de culpa y liberación. Como cuando de niña me escapaba de catequesis y me escondía en el parque, sabiendo que estaba haciendo algo prohibido, pero disfrutando de esos minutos robados de libertad. El cuarto día, un miércoles lluvioso de noviembre, sonó el teléfono fijo de casa. Ese aparato beige de botones que llevo usando desde hace 15 años porque las llamadas cuestan menos que en el móvil. «¿Mamá? ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué no me has mandado el dinero de Pablo?» La voz de Lucía atravesó el auricular con la fuerza de una bofetada. No había preocupación por mi silencio. No había un «¿estás bien?». Solo reproches. «Hija, es que he estado pensando y...». ¿Pensando? ¿Pensando en qué, mamá? Mi hijo necesita apuntarse al fútbol. Son solo 300 euros. No es para tanto. Solo 300 euros. Para ella, que vive en un chalet adosado en las afueras de Barcelona, que lleva a sus hijos a un colegio privado, que se va de vacaciones a Menorca cada verano, 300 euros no eran nada. Para mí, que había comido pasta hervida sin aceite durante una semana, para poder ahorrar 50 euros, 300 euros eran una fortuna. Lucía, es que este mes he tenido muchos gastos. El médico, las medicinas y la calefacción que... Ay, mamá, por favor, siempre con lo mismo. Mira, si no puedes, dímelo claramente. Pero no me hagas perder el tiempo con excusas. Excusas. Mis problemas económicos eran excusas para ella. No son excusas, hija. Es mi realidad. Tu realidad, tu realidad. ¿Y qué pasa con la mía? ¿Qué pasa con que mi hijo se va a quedar sin fútbol porque su abuela es tacaña? Tacaña. La palabra me golpeó como un martillazo en el pecho. Yo, que me había privado de todo para dárselo todo a ella. Yo, que durante años había comido pan duro para que a ella no le faltara nada. Yo, que había trabajado hasta los 65 años limpiando escaleras para pagarle el máster. Tacaña. Lucía, yo no soy tacaña. Simplemente no tengo... Pues búscatelo. Pide un préstamo, vende algo, no sé. Pero mi hijo no se va a quedar sin sus actividades por tu mala planificación económica. Mi mala planificación económica. Colgué el teléfono antes de empezar a llorar delante de ella. Me quedé allí, de pie en mi pequeño salón, mirando las fotos donde ella sonreía. Todas esas imágenes que había enmarcado con tanto cariño, ahora me parecían burlas. Como si esa niña feliz que yo había criado se hubiera convertido en una extraña cruel, que solo sabía hablarme para pedirme dinero.
Esa tarde, mientras organizaba mis medicamentos en el pastillero semanal, decidí hacer algo que llevaba posponiendo desde hacía años: revisar mis gastos reales. Saqué todas las facturas del último año y las extendí sobre la mesa de la cocina. Luz: 67 euros de media mensual. Gas: 45 euros. Agua: 28 euros. Teléfono: 25 euros. Comida: intentaba no gastar más de 150 euros al mes, aunque a veces llegaba a 200. Medicamentos: ahí estaba el problema. La tensión, la artritis, las vitaminas que me había recetado el médico para la osteoporosis. 180 euros cada mes que se llevaban una cuarta parte de mi pensión. Y luego estaban los gastos imprevistos. La lavadora que se rompió en abril, 85 euros de reparación. El abrigo que tuve que comprar porque el mío se deshilachó, 39 euros en las rebajas de enero. Las gafas nuevas porque ya no veía bien, 120 euros que pagué en 3 plazos. Sumé y resté durante 1 hora. Me quedaban exactamente 73 euros cada mes para caprichos. Caprichos como comprar una revista, tomar un café con mis vecinas, comprarme unas medias cuando se me rompían las únicas que tenía. Y de esos 73 euros, yo había estado enviándole regularmente dinero a Lucía. El café se me enfrió mientras calculaba. Durante los últimos 2 años, le había mandado una media de 400 euros cada 3 meses. Eso significaba que yo vivía por debajo de mis posibilidades reales para mantener su nivel de vida. Mientras yo compraba pan del día anterior porque costaba 30 céntimos menos, ella llevaba a Pablo a clases de fútbol privadas. Mientras yo usaba el mismo champú barato que me picaba el cuero cabelludo, ella se hacía mechas en una peluquería de Barcelona que costaba 120 euros. Mientras yo veía la televisión para entretenerme porque no podía permitirme otros hobbies, ella se iba de cenas con amigas a restaurantes donde un plato costaba lo que yo gastaba en comida durante una semana. Esa noche, por primera vez en meses, me preparé una cena especial. Saqué una lata de mejillones que tenía guardada para ocasiones especiales y me hice una tortilla francesa con 2 huevos en lugar de 1. Me senté a cenar viendo las noticias y de repente me di cuenta de algo terrible. Hacía más de 1 año que no había hecho nada solo para mí. No me había comprado un libro, no había ido al cine, no me había dado un capricho que no fuera estrictamente necesario. Todo mi dinero extra se lo había dado a una hija que me trataba como si fuera su empleada personal. Una empleada a la que se le podía gritar, a la que se le podía exigir, a la que se le podía faltar al respeto, porque, total, es mi madre y tiene que aguantarme. Después de cenar, me senté en mi butaca favorita, esa de terciopelo verde que compré en una tienda de segunda mano hace 8 años, y marqué el número de mi hermana Pilar. Carmen, ¿qué tal? Hacía tiempo que no hablábamos. Pilar, necesito preguntarte algo. Tú que tienes 3 hijos, ¿alguna vez te han hablado como si fueras su sirviente? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Carmen, ¿ha pasado algo con Lucía? Y entonces se me quebró la voz. Le conté todo. Los gritos, las exigencias, la palabra tacaña, la sensación de ser solo un banco ambulante. Ay, hermana, suspiró Pilar. Llevas años consintiendo eso. Mis hijos me piden dinero, sí, pero me lo piden por favor. Y cuando no puedo, entienden. Y me llaman para preguntarme cómo estoy, no solo cuando necesitan algo. Cuando colgué, me quedé despierta hasta muy tarde, mirando al techo y preguntándome cuándo había empezado todo esto. Cuándo mi hija había dejado de verme como su madre para verme como su patrocinadora. Y lo más doloroso, cuando yo había empezado a permitirlo. Una semana después de mi conversación con Pilar, mientras limpiaba el cajón de mi mesita de noche buscando unas pastillas para el dolor de cabeza, encontré algo que me heló la sangre. Una tarjeta de felicitación del Día de la Madre del año pasado. La había guardado ahí, pensando que era especial, sin abrirla completamente. Solo había leído «Para la mejor mamá del mundo» en la portada, y me había emocionado tanto que la guardé como un tesoro. Pero esa mañana, por casualidad, se abrió completamente, y dentro, con la letra perfecta de Lucía, había un mensaje que me partió el alma. Mamá, gracias por ser siempre tan fácil de convencer. Lucas dice que eres la única abuela que conoce que siempre dice que sí.
Los niños ya saben que si necesitan algo, solo tienen que pedírselo a la Yaya Carmen. Esperamos que sigas así muchos años más. PD. Este mes necesitamos 600 euros para arreglar el coche. Te llamamos mañana. Leí el mensaje 5 veces, 10 veces, hasta que las palabras se grabaron a fuego en mi memoria. Siempre tan fácil de convencer. No era amor, era comodidad. No era gratitud, era costumbre. No era una hija que apreciaba a su madre. Era una mujer adulta que había aprendido que su madre era la solución más barata y silenciosa a todos sus problemas. Mis manos temblaron tanto que la tarjeta se me cayó al suelo. Me senté en la cama y empecé a llorar de una manera que no lloraba desde el día del funeral de mi marido. Un llanto profundo, gutural, que salía de un lugar muy hondo de mi alma. No lloraba solo por esa tarjeta. Lloraba por todos los años en los que había creído que estaba siendo una buena madre, cuando en realidad estaba siendo una víctima. Lloraba por todas las veces que había comido lentejas frías para ahorrar dinero que luego mandaría a Barcelona. Lloraba por todas las navidades que había pasado sola porque Barcelona está muy lejos, mamá, y el viaje con los niños es muy caro. Lloraba por mi propia estupidez. Esa tarde sonó el teléfono. Era Lucas, el marido de Lucía. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Lucas siempre había sido educado conmigo. Nunca cariñoso, pero al menos correcto. Bien, Lucas. ¿Qué tal los niños? Muy bien. Oye, te llamo porque Lucía está un poco enfadada contigo. Dice que no le has mandado el dinero de Pablo y que ni siquiera le contestas los mensajes. Es que, Lucas, últimamente no tengo mucho dinero disponible y... Carmen, mira. Te voy a hablar claro porque te tengo cariño. Su voz se puso seria. Lucía está acostumbrada a contar contigo. Los niños también. Cuando Pablo necesita algo para el colegio, Lucía automáticamente dice, se lo pedimos a la abuela. Cuando Elena quiere apuntarse a alguna actividad, es lo mismo. Se hizo una pausa. No es que seamos unos aprovechados, ¿eh? Es que, bueno, tú siempre has estado ahí. Siempre he estado ahí. Como un cajero automático que nunca se queda sin dinero, como una empleada que nunca dice que no, como una madre que nunca se defiende. Lucas, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Vosotros alguna vez os habéis planteado que yo también tengo gastos? ¿Que mi pensión no es ilimitada? Hubo un silencio incómodo. Bueno, Carmen, supongo que nunca lo hemos pensado mucho. Siempre has podido ayudarnos. ¿Y si algún día no puedo? Pues, no sé. Supongo que buscaríamos otra solución. Otra solución. Yo era su primera opción porque era la más fácil, pero tenían otras soluciones guardadas para cuando yo fallara. Lucas, ¿me podrías pasar con Pablo? Me gustaría hablar con mi nieto. Claro, espera. Oí voces de fondo, y luego la voz aguda de Pablo, mi nieto de 8 años. Hola, Yaya. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien. Oye, Yaya, mamá dice que no me vas a pagar el fútbol. ¿Es verdad? Mi corazón se encogió. Mi propia hija había puesto a mi nieto de 8 años a presionarme emocionalmente. Pablo, cariño, es que la Yaya ahora mismo no tiene dinero para eso. Pero mamá dice que siempre tienes dinero para nosotros. Dice que para eso están las abuelas. Para eso están las abuelas. Lucía le había enseñado a su hijo que yo existía para resolver sus problemas económicos. Pablo, mi vida, ¿tú sabes para qué más están las abuelas? ¿Para darnos dinero? No, mi amor. Las abuelas están para dar amor, para contar cuentos, para hacer galletas, para dar abrazos cuando estás triste. Ah, bueno, Yaya, pero ¿me vas a dar el dinero del fútbol o no? 8 años. Mi nieto tenía 8 años y ya había aprendido que yo solo servía para dar dinero. Pablo, dame con tu mamá otra vez. Mamá no está. Se ha ido a la peluquería. Dice que cuando vuelva quiere que le digas que sí. La peluquería. Mientras me pedían 300 euros para su hijo, Lucía se estaba gastando 120 euros en teñirse el pelo. Ponme con tu papá, Pablo. Papá está viendo el fútbol. Dice que no le moleste. Me quedé al teléfono con un niño de 8 años que había sido entrenado para ser mi acreedor emocional. Pablo, ¿tú quieres a la Yaya? Sí, aunque no te dé dinero. Hubo una pausa. Una pausa demasiado larga para un niño de 8 años.
No sé, Yaya. Mamá dice que si de verdad nos quisieras, nos ayudarías. Colgué el teléfono, y por primera vez en 27 años, sentí algo que no había sentido nunca hacia mi hija. Rabia. Rabia pura, limpia, liberadora. Había corrompido a mi nieto. Había convertido a un niño inocente en su pequeño soldado para la guerra emocional que libraba contra mí. Esa noche no cené. No por falta de dinero, sino porque tenía el estómago cerrado de indignación. Me senté en mi butaca verde y me quedé mirando las fotos de Lucía durante horas. En todas estaba sonriente, feliz, radiante. Y yo me di cuenta de algo terrible. En ninguna de esas fotos aparecía conmigo. No porque yo no quisiera salir, sino porque ella nunca me había pedido que saliéramos juntas. Todas las fotos que tenía de ella eran fotos que ella me enviaba de su vida perfecta. Su casa perfecta, sus vacaciones perfectas, sus hijos perfectos. Una vida que yo había financiado desde la sombra, como una productora anónima de una película en la que no tenía ni siquiera un papel secundario. Esa madrugada, mientras daba vueltas en la cama sin poder dormir, tomé una decisión que cambiaría todo. Por primera vez en 27 años, iba a decir que no, y no me iba a sentir culpable por ello. Al día siguiente, un jueves frío de noviembre, hice algo que llevaba 30 años sin hacer. Me arreglé para mí misma. Me duché con calma. Me puse mi vestido azul marino de los domingos, el que solo usaba para ir a misa, y me recogí el pelo en un moño bajo que me hacía parecer más digna. Me miré al espejo del recibidor y por primera vez en mucho tiempo vi a Carmen Esperanza Vidal, no a la madre de Lucía o la abuela de Pablo y Elena. Vi a una mujer de 68 años que había trabajado toda su vida, que había criado sola a una hija, que había sacrificado sus sueños para hacer realidad los de otros. Una mujer que merecía respeto. A las 11 de la mañana, sonó mi teléfono móvil. Era Lucía. «Mamá, ¿qué pasa contigo? Lucas me ha dicho que ayer hablaste con Pablo y no le dijiste nada claro sobre el dinero del fútbol. El plazo acaba mañana». Su tono era el mismo de siempre. Impaciente, exigente, molesto. Como si yo fuera su empleada que había incumplido un plazo de entrega. «Buenos días, Lucía». Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Sí, buenos días. ¿Me vas a mandar el dinero o no? Porque si no, tengo que buscarlo de otra manera, y ya voy muy justa de tiempo. Respiré hondo. Sentí como el aire llenaba mis pulmones completamente. Algo que llevaba meses sin hacer, porque siempre estaba conteniendo la respiración, esperando la próxima petición, la próxima exigencia. «No, Lucía. No te voy a mandar el dinero». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio tan profundo que pensé que se había cortado la llamada. «¿Cómo que no?» «Que no. No tengo dinero para mandarte». «Pero mamá, es para Pablo. Es tu nieto». «Pablo es mi nieto, sí, pero tú eres su madre, y Lucas es su padre, y vosotros sois los responsables de pagar sus actividades». «No puedo creer lo que estoy oyendo. ¿Desde cuándo eres tan egoísta?» Egoísta. La palabra que había estado esperando. La palabra que Lucía usaba cada vez que alguien no hacía exactamente lo que ella quería. No soy egoísta, Lucía. Soy realista. Vivo con 734 euros al mes. Mi alquiler son 580. Haz tú las cuentas. Pero siempre has tenido dinero para nosotros. Porque me privaba de todo para dártelo. Porque comía lentejas 6 días a la semana para que a ti no te faltara nada. Porque no me compraba ropa, ni me daba caprichos, ni hacía nada por mí para poder mandarte dinero a ti. Eso es lo que hacen las madres. Sus palabras me atravesaron como una lanza, pero esta vez no me dolieron. Esta vez me dieron más fuerza. No, Lucía. Eso es lo que hacen las madres con hijos menores de edad. Tú tienes 36 años. Tienes un marido, una casa, un trabajo. Ya no eres mi responsabilidad económica. Mamá, no puedo creer que me estés hablando así, después de todo lo que hemos pasado juntas. ¿Juntas? ¿Cuándo hemos pasado algo juntas, Lucía? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste para preguntarme cómo estoy? ¿Cuándo fue la última vez que viniste a verme sin pedirme dinero? Otro silencio. Eso no tiene nada que ver. Tiene todo que ver. Hace 3 años que no pisas Madrid.
Hace 6 meses que no me preguntas por mi salud. Hace un año que no hablamos de nada que no sea dinero. No soy tu madre, Lucía. Soy tu banco. Estás siendo muy injusta. ¿Injusta? ¿Sabes qué es injusto? Que ayer pusieras a Pablo de 8 años a presionarme para que le pagara el fútbol mientras tú estabas en la peluquería gastándote 120 euros. ¿Cómo sabes que fui a la peluquería? Porque me lo dijo Pablo. Tu hijo de 8 años me lo dijo mientras me explicaba que las abuelas existimos para dar dinero. Por primera vez en la conversación, Lucía se quedó callada más de 5 segundos. No le he enseñado eso. ¿No? Entonces, ¿por qué cuando le pregunté si me quería aunque no le diera dinero no supo qué responder? Mamá, estás exagerando. No estoy exagerando nada. Estoy despertando. Y me doy cuenta de que durante años he sido tu cómplice en algo que me está haciendo daño. Me estás castigando por pedirte ayuda. No te estoy castigando. Te estoy poniendo límites. Si necesitas dinero para Pablo, pídeselo a tus suegros, que según tú entienden las prioridades. Pide un préstamo. Busca trabajo extra. Haz lo que hace cualquier madre responsable cuando necesita dinero para su hijo. Los suegros ya nos han ayudado mucho. Y yo os he ayudado durante 27 años. Ya no más. Mamá, no puedes hacerme esto. ¿Hacerte qué? ¿Vivir con dignidad? ¿Usar mi dinero para mis gastos? ¿Esperar que mi hija adulta se haga cargo de su propia vida? Si no me mandas ese dinero, Pablo se va a quedar sin fútbol. Entonces busca la manera de conseguirlo, pero no va a ser pidiéndomelo a mí. Eres horrible. Eres la peor madre del mundo. Y colgó. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, temblando. Pero no de miedo o de tristeza. Temblaba de liberación. Por primera vez en 27 años, le había dicho que no a mi hija. Y no me había muerto. El mundo no se había acabado. El techo no se había caído sobre mi cabeza. Me senté en mi butaca verde y me di cuenta de algo extraordinario. Me sentía liviana. Como si hubiera estado cargando una mochila llena de piedras durante décadas y por fin me la hubiera quitado de los hombros. Esa tarde, por primera vez en meses, salí a pasear por el Retiro. Hacía frío, pero el sol brillaba entre las nubes de una manera hermosa. Me senté en un banco cerca del Palacio de Cristal y me quedé mirando a las familias que paseaban. Había abuelas empujando cochecitos, pero también había padres haciéndose cargo de sus hijos. Había niños jugando con sus madres, pero también padres comprometidos con la crianza. Familias normales, donde cada generación tenía sus responsabilidades. Y entonces entendí algo que me cambió para siempre. Yo no había criado a una hija. Había criado a una dependiente emocional y económica. Una mujer de 36 años que seguía esperando que mami resolviera todos sus problemas. Y eso no había sido amor, había sido miedo. Miedo a que me abandonara si no le daba todo lo que me pedía. Miedo a quedarme sola si no la mantenía contenta. Miedo a ser una mala madre si ponía límites. Pero al final, de todas formas había perdido a mi hija. Porque la mujer que me gritaba por teléfono y me insultaba cuando no le daba dinero no era mi hija. Era una extraña cruel que llevaba su cara. Esa noche me preparé una cena especial. Compré un filete pequeño, me hice patatas fritas caseras y me abrí una botella de vino tinto que tenía guardada desde las Navidades pasadas. Brindé sola, en mi pequeña cocina, por mi primer día de libertad. Al día siguiente, Lucía no llamó, y por primera vez en años, ese silencio no me angustió. Me tranquilizó. Durante 5 días no supe nada de Lucía. 5 días de un silencio que, por primera vez en años, no me angustiaba, sino que me permitía respirar. 5 días en los que redescubrí pequeños placeres que había olvidado. Desayunar tranquila leyendo el periódico sin esperar llamadas urgentes. Ver una película completa en la televisión sin interrupciones. Dormir 8 horas seguidas sin pesadillas sobre deudas o problemas ajenos. Pero el lunes por la mañana, mientras regaba las plantas del balcón, sonó el teléfono fijo con una insistencia que ya conocía demasiado bien. Era Lucas. Carmen, tenemos que hablar. Su tono había cambiado completamente. Ya no era el Lucas educado y correcto de siempre. Ahora sonaba molesto, casi amenazante. Dime, Lucas.
¿Qué le has hecho a Lucía? Lleva 5 días llorando. No duerme, no come, está histérica. Los niños están preguntando qué pasa con la abuela. No le he hecho nada, Lucas. Solo le he dicho la verdad. ¿La verdad? ¿Qué verdad? ¿Que no la quieres? ¿Que te importa más tu dinero que tu propio nieto? Ahí estaba. La manipulación había escalado al siguiente nivel. Ahora era Lucas quien me atacaba con las mismas armas emocionales que había usado Lucía durante años. Lucas, yo quiero muchísimo a Pablo y a Elena, pero quererlos no significa pagar todos sus gastos. Carmen, son 300 euros. 300 malditos euros. ¿Tanto te importa esa cantidad? Si son tan pocos, págalos tú. Hubo un silencio tenso. No es lo mismo. Nosotros tenemos gastos, tenemos responsabilidades. ¿Y yo no? ¿Tú crees que yo vivo del aire? Carmen, vamos a ser claros. Su voz se endureció aún más. Nosotros hemos construido nuestra vida contando contigo. Los niños tienen sus actividades, su nivel de vida, porque sabemos que siempre puedes echarnos una mano. ¿Contando conmigo? Sin preguntarme si yo podía o quería. Eres su abuela. Es tu obligación. Obligación. Ahí estaba la palabra que lo resumía todo. Mi obligación era criar a mi hija hasta que fuera mayor de edad. Eso ya lo cumplí. Mi obligación era enseñarle valores, darle educación, prepararla para la vida. También lo hice. Mi obligación era amarla incondicionalmente. Y eso lo sigo haciendo, aunque ella me trate como a un cajero automático. Pero es que te necesita. ¿Me necesita para qué, Lucas? Dímelo claramente. Para ayudarnos cuando tenemos problemas. ¿Y qué pasa cuando yo tengo problemas? Otro silencio. Tú nunca nos has dicho que tuvieras problemas. Porque nunca me los habéis preguntado. En 20 años de llamadas, ¿alguna vez Lucía me ha preguntado si necesito ayuda? ¿Si estoy enferma? ¿Si tengo suficiente dinero para mis medicinas? Bueno, nosotros asumíamos que estabas bien. Asumíais lo que os convenía asumir. Carmen, mira, te voy a ser honesto. Lucía está destrozada. Dice que la has rechazado, que ya no confías en ella, que le has fallado en el momento que más te necesitaba. ¿Le he fallado yo a ella? Sí. Pablo se ha quedado sin fútbol. Elena tuvo que oír a su madre llorar durante horas. Toda la familia está revuelta por tu culpa. Por mi culpa. Por supuesto. ¿Lucas? ¿Sabes cuánto dinero le he dado a Lucía en los últimos 20 años? No lo sé. Algo normal, supongo. Lo que dan todas las madres. Más de 120.000 euros. Silencio absoluto. ¿120.000 euros? Sí, tengo todos los recibos. Todas las transferencias. Todos los préstamos que pedí para mantener su nivel de vida. Eso es imposible. ¿Quieres que te mande las facturas por email? Carmen, aunque fuera verdad. ¿Aunque fuera verdad? ¿Dudas de mí? No, no es eso. Es que... Bueno, tú elegiste ayudarla. Nadie te obligó. Tienes razón. Nadie me obligó. Pero ahora elijo parar. Y nadie puede obligarme a seguir. Pero es que Pablo está sufriendo. Pablo está sufriendo porque sus padres le han enseñado que su bienestar depende de su abuela de 68 años en lugar de depender de ellos. Ese es vuestro error, no el mío. Carmen, te lo voy a decir una sola vez. Si no arreglas esto con Lucía, vas a perder a tu familia. La amenaza flotó en el aire como una espada sobre mi cabeza. ¿Me estás chantajeando, Lucas? Te estoy explicando las consecuencias de tus acciones. ¿Y cuáles son exactamente esas consecuencias? Que no volverás a ver a los niños. Que Lucía no va a volver a hablarte. Que vas a quedarte sola. Sola. La palabra que más había temido durante toda mi vida. La palabra que me había mantenido prisionera durante 20 años. La palabra que había usado Lucía para manipularme cada vez que yo dudaba. Pero esta vez, por primera vez, esa palabra no me paralizó de miedo. Lucas, ¿sabes qué? Ya estoy sola. Llevo años estando sola. Porque una familia que solo te contacta para pedirte dinero no es una familia. Es una empresa de explotación emocional. Estás exagerando. ¿Cuándo fue la última vez que Lucía vino a Madrid a verme? ¿Cuándo fue la última vez que me invitó a Barcelona sin pedirme dinero? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntó cómo me siento? Lucas no respondió. Te voy a decir cuándo, Lucas.
Nunca. Mi hija no me quiere. Me usa. Y vosotros habéis convertido a mis nietos en pequeños extorsionadores emocionales que creen que su abuela existe para financiar sus caprichos. Carmen, estás siendo muy dura. Estoy siendo realista. Y te voy a decir algo más. Si perderos significa recuperar mi dignidad, prefiero perderos. No puedes hablar en serio. Hablo completamente en serio. Durante 20 años he comprado vuestro afecto con transferencias bancarias. ¿Y sabes qué he conseguido? Que me tratéis como a una empleada a la que se puede gritar cuando no cumple vuestras expectativas. Carmen, no, Lucas. Se acabó. Si Lucía quiere tener una relación conmigo, será como madre e hija, no como banco y cliente. Si mis nietos quieren conocerme, será como abuela que da amor, no como cajero automático que da dinero. ¿Y si no aceptamos esas condiciones? Entonces habré descubierto que nunca me quisisteis de verdad, y prefiero saberlo a seguir viviendo una mentira. Colgué el teléfono. Y por segunda vez en una semana, me sentí libre. Esa tarde recibí un mensaje de WhatsApp de un número que no conocía. Era Elena, mi nieta de 10 años. Abuela, mamá dice que ya no nos quieres. ¿Es verdad? Mi corazón se rompió un poco más, pero también se endureció. Lucía había cruzado la línea definitiva. Estaba usando a sus propios hijos para atacarme. Le respondí a Elena, mi amor, la abuela te quiere muchísimo, siempre te va a querer. Pero la abuela ya no puede dar dinero a mamá. El dinero y el amor son cosas diferentes. La respuesta llegó inmediatamente. Pero mamá dice que si de verdad nos quisieras, nos ayudarías. Cerré WhatsApp sin responder. Lucía había envenenado a mis propios nietos contra mí. Y esa noche, mientras me preparaba para dormir, tomé la decisión más difícil de mi vida. Al día siguiente iría a hablar con un abogado. Era hora de protegerme legalmente de mi propia familia. El despacho del abogado López Mendoza estaba en la calle Alcalá, en un edificio antiguo con ascensor de hierro forjado que subía despacio, como dándome tiempo para arrepentirme. Pero yo ya no tenía espacio para arrepentimientos. Llevaba en el bolso la caja de zapatos con todos mis recibos, todas mis pruebas, toda la documentación de 20 años de explotación silenciosa. Don Alfonso López Mendoza era un hombre de unos 60 años, con el pelo completamente blanco y unas gafas de montura dorada. Cuando le expliqué mi situación, sus cejas se alzaron gradualmente, hasta que parecían 2 signos de interrogación en su frente. Señora Vidal, déjeme entender. Su hija, de 36 años, ¿le ha estado pidiendo dinero regularmente durante 20 años? No pidiendo, exigiendo. ¿Y usted tiene documentación de todas esas transferencias? Vacié la caja sobre su escritorio de caoba. Recibos, extractos bancarios, mensajes de WhatsApp impresos, emails guardados, incluso algunas cartas escritas a mano de cuando Lucía estudiaba en Barcelona. Don Alfonso revisó los papeles durante 20 minutos en silencio. De vez en cuando hacía pequeños sonidos de sorpresa, como si estuviera leyendo una novela particularmente increíble. Señora Vidal, esto es extraordinario. En 30 años de profesión, no había visto una documentación tan meticulosa de lo que podríamos llamar abuso económico intrafamiliar. ¿Eso existe? Legalmente no como tal, pero moralmente sí. Y lo que usted me enseña aquí podría interpretarse como coerción económica continuada. Sacó una calculadora y empezó a sumar cantidades. Según mis cálculos preliminares, estamos hablando de aproximadamente 127.000 euros en 20 años. Esos son 6.350 euros anuales de media. Más de 500 euros mensuales. Oír esas cifras en voz de otra persona me golpeó como una bofetada de realidad. ¿Cuál es su pensión mensual, señora Vidal? 734 euros. Dios mío. Se quitó las gafas y me miró con una mezcla de admiración y horror. Usted ha estado entregando más del 60% de sus ingresos a su hija durante 2 décadas. Supongo que sí. Señora Vidal, ¿se da cuenta de que usted ha financiado prácticamente la vida adulta de su hija? Su carrera, su casa, sus hijos, sus vacaciones, todo pagado por una pensionista que vive en un apartamento de alquiler. Cuando usted lo dice así, suena a una estafa perfecta.
Una estafa emocional ejecutada por alguien que conocía exactamente sus puntos débiles. Don Alfonso se recostó en su sillón y me miró con seriedad. ¿Qué quiere hacer con esta información, señora Vidal? Quiero que pare. Quiero protegerme. Y quiero... Me costó decir las siguientes palabras. Quiero que si algo me pasa, ella no pueda reclamar nada de lo que he conseguido ahorrar. Entiendo. Vamos a preparar varios documentos. Primero, una carta certificada donde se establece claramente que usted ya no va a proporcionar ayuda económica a su hija. Segundo, vamos a redactar un testamento que proteja sus bienes. Y tercero, le recomiendo que abra una cuenta bancaria nueva donde su hija no tenga acceso ni conocimiento. 3 días después, la carta llegó a Barcelona. El teléfono empezó a sonar a las 8 de la mañana del día siguiente. Era Lucía, pero esta vez su voz sonaba diferente. No gritaba. Hablaba en un tono bajo, peligroso, como un animal herido que está calculando su próximo ataque. ¿Has contratado un abogado contra mí? He contratado un abogado para protegerme de ti. Mamá, esto es increíble. ¿Un abogado? ¿Contra tu propia hija? ¿Contra alguien que me ha estado explotando durante 20 años? Sí. No te he explotado. Te he necesitado. Lucía, durante 20 años me has sacado más de la mitad de mi pensión cada mes. En cualquier otro contexto, eso sería considerado extorsión. Pero soy tu hija. Ser mi hija no te da derecho a robarme la dignidad. ¿Robar? Mamá, tú me diste ese dinero por voluntad propia. Te lo di porque me chantajeabas emocionalmente cada vez que no quería hacerlo, porque me amenazabas con quitarme a los nietos, porque me hacías sentir culpable por querer guardar algo para mí. Eso no es verdad, ¿no? Ayer mismo Lucas me dijo que si no te mandaba dinero, no volvería a ver a Pablo y Elena. ¿Eso no es chantaje? Hubo un silencio largo. Mamá, por favor, podemos solucionarlo. Podemos hablar. Llevamos 20 años sin hablar, Lucía. Solo exigiendo y pagando. ¿Qué quieres que haga? ¿Que me arrodille? ¿Que te pida perdón? Quiero que me trates como a tu madre, no como a tu banco personal. Quiero que me respetes. Quiero que tus hijos sepan que su abuela es una persona, no un cajero automático. Pero es que realmente necesito ayuda, y yo realmente necesito vivir con dignidad. Mamá, si no me mandas dinero este mes, no puedo pagar la hipoteca. Entonces vende la casa. Múdate a un sitio más barato. Busca trabajo extra. Haz lo que hacemos todos cuando no tenemos dinero. No puedo hacer eso. Los niños están adaptados aquí. Los niños se adaptan. Lo que no se adapta es tu ego. No quieres bajar tu nivel de vida. Claro que no. He trabajado muy duro para conseguir lo que tengo. ¿Has trabajado? ¿O he trabajado yo para conseguir lo que tienes? Silencio de nuevo. Mamá, por última vez. ¿Me vas a ayudar o no? ¿Por última vez? No. Entonces se acabó. No quiero volver a saber nada de ti. Si esa es tu decisión, la respeto. Perfecto. Y no vuelvas a intentar contactar con mis hijos. Tus hijos son mis nietos, Lucía. Y cuando sean mayores de edad, ellos decidirán si quieren conocer a su abuela. Para entonces ya estarás muerta. La línea se cortó. Me quedé allí, en mi cocina, con el teléfono en la mano, procesando lo que acababa de pasar. Mi hija me había deseado la muerte, mi propia hija. Pero por primera vez en 20 años, ese dolor no me paralizó. Me liberó. Esa tarde salí a caminar por el Retiro. Era un día de diciembre frío pero luminoso, de esos que te recuerdan que después del invierno siempre llega la primavera. Me senté en mi banco favorito, cerca del estanque, y saqué del bolso algo que había comprado esa mañana por primera vez en años. Una revista de crucigramas. Un capricho pequeño, insignificante para cualquiera. Para mí, era una declaración de independencia. Mientras resolvía el primer crucigrama, me di cuenta de algo maravilloso. Por primera vez en 20 años, mi mente estaba libre para pensar en otras cosas que no fueran los problemas de Lucía. Podía pensar en libros que quería leer, en lugares que quería visitar, en cosas que quería hacer, en la mujer que quería ser en el tiempo que me quedaba de vida. Esa noche, mientras cenaba una tortilla francesa que me había preparado con calma, sonó el teléfono. Era mi hermana Pilar. «Carmen, ¿cómo estás?»
No hemos hablado desde hace semanas. Estoy bien, Pilar. Por primera vez en mucho tiempo, estoy bien. ¿Ha pasado algo con Lucía? Sí. He dejado de ser su madre para volver a ser Carmen. ¿Qué quieres decir? Que he recuperado mi nombre. Durante 20 años he sido la madre de Lucía, la abuela de Pablo y Elena, la que siempre puede ayudar. Ahora vuelvo a ser Carmen Esperanza Vidal, una mujer de 68 años que tiene derecho a vivir su propia vida. Carmen, me alegro mucho de oírte hablar así. ¿Sabes qué, Pilar? Mañana voy a hacer algo que llevo años queriendo hacer. ¿Qué? Voy a apuntarme a clases de pintura en el Centro Cultural del barrio. ¡Qué maravilloso! Y el mes que viene voy a tomarme unas vacaciones, voy a ir a ver el mar, sola, porque puedo. Cuando colgué, me miré en el espejo del recibidor, y por primera vez en décadas me gustó lo que vi. No era la madre perfecta que se sacrifica por todo, no era la abuela que todo lo da y nada recibe. Era Carmen, y Carmen tenía derecho a ser feliz. 6 meses después, mientras pintaba un paisaje de amapolas rojas en mi clase de acuarela, sonó mi teléfono móvil. Era un número desconocido, pero algo en mi corazón me dijo que lo cogiera. ¿Abuela Carmen? La voz era tímida, insegura, pero la reconocí inmediatamente. ¿Pablo? ¿Eres tú, mi amor? Sí, abuela. Soy yo, mi nieto. Mi Pablo de 8 años, ahora de 9, me estaba llamando después de medio año de silencio forzado. ¿Cómo has conseguido mi número, cariño? Se lo pedí al abuelo Ramón. Le dije que quería hablar contigo. Ramón, el padre de Lucas. Un hombre decente que siempre me había tratado con respeto. ¿Y tus padres saben que me estás llamando? No. Mamá dice que tú ya no nos quieres. Pero yo no me lo creo. El corazón se me encogió y se me expandió al mismo tiempo. Pablo, mi nieto precioso, yo te quiero más que a mi propia vida. Siempre te voy a querer. Entonces, ¿por qué no vienes a vernos? Porque tu mamá me dijo que no podía verte más. ¿Por qué? ¿Cómo explicarle a un niño de 9 años que su madre me había chantajeado durante décadas? ¿Cómo decirle que había tenido que elegir entre mi dignidad y verlos? Pablo, a veces los adultos nos enfadamos mucho y decimos cosas que duelen. Tu mamá y yo nos enfadamos porque teníamos ideas diferentes sobre el dinero. ¿Fue porque no le diste dinero para mi fútbol? Sí, mi amor. Pero no porque no te quisiera, sino porque la abuela tuvo que aprender a cuidarse a sí misma también. Papá dice que eres egoísta. ¿Y tú qué piensas? Hubo una pausa larga. Yo pienso que te echo de menos. Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas, mojando la acuarela de amapolas que tenía a medio terminar. Yo también te echo de menos, Pablo. Cada día. Abuela, ¿puedo contarte un secreto? Claro, mi amor. Elena también te echa de menos. Pero tiene miedo de decirlo porque mamá se pone muy triste cuando hablamos de ti. ¿Tu mamá está triste? Sí. Llora mucho. Y papá está siempre enfadado. Dicen que es por el dinero, que todo está muy caro. Mi instinto maternal quiso saltar inmediatamente. Ofrecerme a ayudar, a resolver sus problemas, a volver a ser la Carmen que lo solucionaba todo. Pero la Carmen nueva, la que había aprendido a valorarse, respiró hondo antes de responder. Pablo, siento mucho que tu mamá esté triste, pero los problemas de dinero de los papás tienen que resolverlos los papás. ¿Eso significa que no nos vas a ayudar nunca más? Significa que os voy a ayudar de otra manera, con amor, con consejos, con abrazos cuando los necesitéis, pero el dinero es responsabilidad de vuestros padres. Ah, Pablo, ¿me puedes hacer un favor? Sí. Dile a Elena que la abuela Carmen la quiere muchísimo y que cuando seáis mayores, si queréis conocerme, yo siempre voy a estar aquí. ¿Lo prometes? Te lo prometo. Después de colgar, me quedé allí sentada en mi pequeño estudio improvisado. Había convertido un rincón del salón en mi espacio de pintura, mirando las acuarelas que había creado en estos meses. Paisajes de la costa cantábrica donde había ido de vacaciones sola por primera vez en mi vida. Flores del Retiro donde paseaba cada tarde. Autorretratos donde intentaba capturar a la mujer que estaba descubriendo que era. Cada pincelada había sido un acto de libertad. Cada color elegido, una decisión tomada solo para mí. Cada hora pasada pintando, tiempo que antes habría dedicado a preocuparme por problemas ajenos. Esa tarde,
como hacía cada jueves, fui a mi cita con Mercedes, mi nueva amiga del Centro Cultural, una mujer de 72 años que había enviudado hacía 3 años y que, como yo, había decidido que la tercera edad podía ser la mejor época de su vida si uno se lo proponía. Carmen, tienes muy buena cara hoy, me dijo mientras tomábamos café en la terraza de nuestro bar favorito en la Plaza de Santa Ana. He hablado con mi nieto Pablo. ¿En serio? ¿Después de todo este tiempo? Le conté la conversación mientras Mercedes me escuchaba con esa atención que solo pueden dar las amigas verdaderas, las que no juzgan, las que entienden. ¿Y cómo te sientes? Me preguntó cuando terminé. Triste por ellos, pero no culpable. Eso es un gran avance. Sí, hace 6 meses habría cogido el primer tren a Barcelona con una transferencia bancaria preparada. ¿Y ahora? Ahora sé que no puedo salvar a quien no quiere ser salvado. Y que no es mi trabajo rescatar a una mujer de 36 años de las consecuencias de sus decisiones. Mercedes levantó su taza de café como si fuera una copa de champán. Brindo por Carmen Esperanza Vidal, la mujer más valiente que conozco. No soy valiente, Mercedes. Solo estoy cansada de ser cobarde. Es lo mismo, cariño. Es lo mismo. Esa noche, mientras organizaba mis facturas mensuales, un ritual que ahora me producía satisfacción en lugar de angustia, me di cuenta de algo extraordinario. Por primera vez en 20 años, me sobraba dinero a final de mes. No mucho, unos 150 euros. Pero sobraba, y sabía exactamente en qué lo iba a gastar. Al día siguiente fui a la librería de mi barrio, esa pequeña y acogedora que había mirado desde fuera durante años, sin atreverme a entrar porque los libros son un lujo. Me compré 3 novelas que tenía ganas de leer desde hacía una década. Después fui a la peluquería. Me corté el pelo en una melena moderna que me hacía parecer 10 años más joven. Por la tarde, me compré un vestido nuevo, color verde esmeralda, precioso. Por primera vez en mi vida adulta, gasté dinero en mí misma sin sentir culpa. 3 semanas después, mientras leía una de mis novelas nuevas en el parque, se acercó una mujer joven con 2 niños pequeños. Disculpe, ¿usted es Carmen? Sí, ¿por qué? Soy Laura, trabajo en el Centro Cultural. Mi suegra me ha contado su historia. Me puse tensa. ¿Mi historia? ¿Qué historia? Tranquila, sonrió Laura. No se preocupe. Solo quería decirle que, bueno, que me ha inspirado mucho. Yo también tengo una madre que, digamos que me pide ayuda económica constantemente. Y después de conocer su experiencia, he empezado a poner límites. ¿Y cómo se siente? Liberada, aterrorizada, pero liberada. Laura se fue, pero sus palabras se quedaron conmigo. Mi historia había inspirado a alguien. Mi proceso de liberación había ayudado a otra mujer a encontrar su propia fuerza. De repente, entendí algo profundo. Mi sufrimiento no había sido en vano, si podía servir para que otras personas no pasaran por lo mismo. 6 meses más tarde, mientras celebraba mi cumpleaños número 69 con Mercedes y mis amigas del taller de pintura, recibí un mensaje de WhatsApp. Era de Elena, mi nieta. Abuela, hoy cumplo 11 años. Papá me ha dado permiso para escribirte. Te echo de menos. Cuando sea mayor quiero venir a Madrid a conocerte. Te quiero. Lloré de felicidad. Mis nietos no me habían olvidado. El amor verdadero, descubrí, sobrevive a todas las manipulaciones. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi pequeño apartamento que ahora se sentía como un palacio porque era completamente mío, me miré una vez más en el espejo. Veía a una mujer de 69 años con arrugas ganadas honestamente, con canas que brillaban como plata, con ojos que habían llorado mucho pero que ahora sonreían. Veía a una mujer que había aprendido la lección más importante de la vida, que no puedes amar verdaderamente a otros hasta que no aprendes a amarte y respetarte a ti misma. Veía a Carmen Esperanza Vidal, una mujer libre. ¿Has vivido tú o conoces a alguien que haya pasado por algo similar? Si esta historia te ha tocado el corazón, déjame saberlo en los comentarios. Si te gustó este video, deja tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita oírlo. A veces, la historia de una persona puede cambiar la vida de otra. Y recuerda, nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad.